Pues ahora vamos a hablar un poco de tiempos. Lo que sale en esta parte es todo bastante intuitivo y uno lo podría deducir, ¿vale? Pero conviene comentarlo y reflexionar sobre ello porque tiene algunas consecuencias importantes. Primero, algunas definiciones. ¿Qué es el tiempo de transmisión? El tiempo de transmisión es el tiempo que tarda una interfaz en emitir una trama. Tú tienes tu ordenador conectado a Gigabit Ethernet, pues evidentemente a 1 gigabit por segundo, si tu trama tiene X bits, pues el tiempo de transmisión va a ser el tamaño de la trama dividido por el caudal. En el caso de Ethernet, el tamaño máximo de una trama es de 1518 bytes. Multiplicado por 8 y dividido por 1000 millones, pues 12 microsegundos es lo que tarda como máximo tu ordenador en enviar una trama. Y como mínimo, pues el tamaño mínimo son 64 bytes, medio microsegundo. Todas las tramas tardan entre medio y 12 microsegundos, según su tamaño, ¿vale? En Gigabit Ethernet, obviamente a 100 megabits sería 10 veces más, etc. ¿Vale? Solo depende de la velocidad de la interfaz. El ordenador de destino o el conmutador de destino está donde esté, eso da igual. La trama ha tardado en salir por tu conector RJ45 el mismo tiempo. Otra cosa es lo que tarde en llegar, ¿vale? Estamos hablando de lo que tarda simplemente en salir por la boca, por la interfaz. Ese es el tiempo de transmisión. Y lo que tarda en llegar es el tiempo de propagación, es el tiempo del viaje. Se representa a veces por el símbolo tau. El tiempo de propagación es desde que sale el primer bit de tu conector RJ45 hasta que ese bit llega al destino. A nivel de enlace, el destino es el conmutador al que tú estás conectado, normalmente en el mismo edificio, ¿vale? O si estuviéramos en redes inalámbricas, tu conexión inalámbrica, el AP al que estás asociado, ¿vale? La longitud del cable o la distancia en línea recta a través del aire entre ti y ese AP es lo que va a determinar el tiempo de propagación. La longitud del cable y la velocidad de la onda electromagnética por ese cable, que ya sabéis que grosso modo son 200.000 kilómetros por segundo, tanto en cables metálicos como en fibra óptica. O sea, tiempo de propagación es la longitud del enlace dividido por la velocidad del medio de propagación. Por ejemplo, una conexión entre Burjasot y el campus de Taronchers, pues la longitud del enlace en fibra óptica son 18 kilómetros, la velocidad de la fibra óptica son 204.000 kilómetros por segundo, pues 91 microsegundos tardaría un bit en viajar de Burjasot a Taronchers. Si tengo una conexión dentro de un edificio por cable UTP, en el caso peor serían 100 metros, pues 100 metros divididos por 180 millones de metros, medio microsegundo. Y en el caso de una conexión inalámbrica, pues si estoy a 50 metros del punto de acceso, dividido por 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad en el aire, 0,1 microsegundos. ¿Vale? O sea que puede haber una variación considerable en los tiempos de propagación. Y evidentemente influye mucho la distancia. La distancia, habría que decir la longitud de los cables, porque claro, de aquí a Taronchers no hay 18 kilómetros, pero ya sabéis, como los de Iberdrola nos hacen pasear por Vinalesa, pues son 18 kilómetros. Si fuéramos en línea recta serían 8 kilómetros, una cosa así, ¿vale? Si fuera un enlace de radio, evidentemente sería la línea recta, pero como no lo es, pues es la conexión, ¿vale? Entonces tenemos tiempo de transmisión, lo que tarda en salir por la puerta, tiempo de propagación, lo que tarda en llegar al destino, y latencia o tiempo de entrega, la suma de los dos. Es decir, lo que tardan en salir todos los bits de la trama por la interfaz, más lo que tarda en llegar el primer bit al destino. Fijaros que pasada la latencia, el destinatario solo ha recibido un bit, no ha recibido toda la trama. ¿Lo he dicho bien? No.
ha recibido toda la trama. Ha recibido toda la trama. ¿Vale? Pasado el tiempo de propagación, habría recibido solo el primer bit. Pasado el tiempo de propagación más el tiempo de transmisión, le ha llegado toda la trama. Por ejemplo, un ordenador conectado a gigabit, en una conexión de cable de 100 metros, tendría un tiempo de transmisión, supongamos la trama de 64 bytes, hemos dicho antes, de medio microsegundo, y el tiempo de propagación, pues casualmente es de más o menos lo mismo, pues la suma de ambos sería un microsegundo. Cuando hacéis un clic de ratón, pues un clic de ratón normalmente será un paquete de 64 bytes. ¿Vale? Eso sería lo que tarda vuestro clic de ratón en llegar al conmutador a que estáis conectados, suponiendo que estáis a 100 metros, normalmente estaréis a menos. Hay una analogía bastante útil para entender esto, que es imaginarse un tren pasando por un túnel. ¿Vale? El túnel sería el enlace y el tren sería la trama. Entonces, cuando empiezas a transmitir es como cuando entra la máquina del tren, empieza a entrar en el túnel. Todo el tren se mete en el túnel cuando ha pasado el tiempo de transmisión. Y la máquina aparece por la boca del túnel en el otro extremo cuando ha pasado el tiempo de propagación. Y el furgón de cola aparece fuera del túnel en el otro extremo cuando ha pasado la latencia. ¿Vale? Evidentemente la longitud del túnel sería la longitud del cable y la longitud del tren sería la longitud de la trama. Con tramas más pequeñas, con trenes más cortos, acabará estando todo el tren dentro del túnel y viajando en el túnel durante 2 kilómetros o lo que sea, ¿vale? Ahora, si tenemos trenes muy largos, puede ocurrir que empiece a salir la máquina y el furgón de cola aún no haya entrado en el túnel, y eso puede ser. Tú puedes estar transmitiendo una trama y estar el destinatario ya recibiendo los primeros bits y tú todavía estás transmitiendo la trama, ¿vale? Todo depende del valor de uno frente al otro. Como la influencia es de los dos factores, pues la latencia puede estar dominada o por el tiempo de propagación si el cable es muy largo, o por el tiempo de transmisión si la trama es muy larga o la interfaz muy lenta. Normalmente las tramas se mueven en un rango mucho más estrecho de valores, las tramas, que los cables o las velocidades de las interfaces. ¿Vale? Las tramas casi siempre están entre 64 y 1500 bytes, mientras que las longitudes, pues imagínate, entre 20 metros y 20.000 kilómetros. Y las velocidades, pues entre 100 megabits hoy en día y a veces menos, porque conexiones inalámbricas puedes tener de menos velocidad, ¿vale? o 100 gigabits. Además, está comprobado estadísticamente que en Internet el tamaño medio de los paquetes son 540 bytes, o en torno a 540 bytes. ¿Vale? A nivel estadístico, la media se cumple bastante bien. O sea, si uno coge el tráfico de toda la universidad durante todo el día de ayer y divide el caudal total en bytes por el número total de paquetes, y eso es un contador que el router te da fácilmente, pues el valor no se va nunca mucho de los 500 bytes. Porque hay paquetes que son de 1500 y luego hay paquetes de reconocimiento o de confirmación que son de 64 o clics de ratón. Entonces la combinación de unos y otros pues da esa media de 500 bytes. Y por eso cuando se hacen estudios comparativos del tiempo de transmisión y el de propagación, pues lo razonable, lo normal es usar un tamaño de trama medio de 500 bytes y arreglo ese tamaño a hacer el estudio. Entonces aquí lo que os he representado en esta gráfica es el tiempo de transmisión frente al tiempo de propagación, ¿vale? Esto es el tiempo total, digamos, esto sería el tiempo total y los dos colores representan uno y otro en función de la distancia para una conexión gigabit Ethernet con una trama de 540 bytes, que es el tamaño medio. Existe una distancia, que creo que son unos 800 metros, a la cual las dos cosas coinciden, el tiempo de transmisión y el tiempo de propagación. Para distancias por debajo de 800 metros, en este caso particular, gigabit Ethernet y tramas de 500 bytes. Por debajo de 800 metros predomina el tiempo de transmisión.
Por encima predomina el tiempo de propagación. A distancias muy grandes siempre predomina el tiempo de propagación. Y la suma de ambos sería esta línea de aquí, sería la latencia. ¿Preguntas? Bueno, pues ya el último de los tiempos. Lo que se llama tiempo de ida y vuelta. Las siglas en inglés es Round Trip Time o RTT. A veces se le llama también el tiempo del ping, porque eso seguro que estáis todos familiarizados. Cuando haces un ping para ver si una máquina está o no está, pues además de decirte que está, te dice lo que ha tardado en contestar. Ese tiempo que te dice es el tiempo que ha tardado en transmitirse tu paquete de ping, o sea, salir por tu interfaz, llegar a su destino, tiempo de propagación. El host remoto procesar lo que le has enviado. Enviar el tiempo de transmisión de la trama de vuelta, lo que tarda en salir por su interfaz, y el tiempo de propagación de la trama de vuelta. O sea, la suma de todo eso. Considerando que el tiempo que el host de destino tarda un tiempo despreciable en responder, o sea, digamos, la respuesta es inmediata, o que está poco cargado, cosa que no siempre es verdad, pero vamos a suponer que sí, pues esto te daría el tiempo de ida y vuelta, el tiempo de transmisión más propagación, o la latencia de ida más la latencia de vuelta. ¿Vale? Como normalmente se trata en este caso de tramas pequeñas, el tiempo de transmisión es muy pequeño, es despreciable, salvo para distancias muy cortas. Entonces, básicamente lo que estás midiendo en la mayoría de los casos es el tiempo de propagación. Si además la transmisión, o sea, la ruta de ida y de vuelta es la misma, o sea, si la ruta es simétrica y la velocidad también es simétrica, pues acaba siendo el doble. ¿Vale? O sea, que el tiempo de ida y vuelta, en el caso más sencillo, que es despreciable el tiempo de proceso en el host remoto y que la ruta es simétrica y el caudal también, pues acaba siendo el doble que la latencia. O sea que te da una medida también de la latencia, cosa que de otra manera sería difícil de medir, porque la latencia la puedes calcular muy fácil, pero medirla eso es otra historia. Tienes que tener sincronizados los relojes entre los dos puntos a transmitir para poder medirla bien. Existe una herramienta que se denomina Traceroute, que seguramente muchos conocéis, que no solo te permite calcular el tiempo de ida y vuelta, sino que además te da el tiempo de cada uno de los saltos intermedios. Esto ya no es a nivel de enlace, es a nivel de red, ¿vale? Porque te dice el camino que has seguido para llegar a ese destino. El señor que inventó esto, que es el que aparece ahí en la foto, además de ser el inventor del Traceroute, pues es el inventor de una herramienta de diagnóstico de redes que se denomina TCP/DAMP, que es muy conocida, y es el inventor de buena parte del protocolo que conocemos como TCP. ¿Vale? O sea que es uno de los auténticos padres de todo lo que es la Internet, porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de TCP, o su gran mayoría, como veremos llegado el momento, pues tiene que ver con este señor. ¿Vale? Y entonces este señor tuvo una idea brillante de cómo se podría saber el camino que siguen los paquetes para llegar a un destino. Eso ya lo veremos cuando hablemos del nivel de red. ¿Vale? Y esa idea se tradujo en una herramienta que es el denominado Traceroute, que como su nombre indica, pues traza la ruta que siguen los paquetes. El Traceroute nos permite sacar cosas como esto. Aquí tenéis un ejemplo sacado de la vida real, porque hubo una queja de la gente del IFIC de que las conexiones que tenían con el CERN pues no les estaban dando el rendimiento esperado. Ellos tienen que hacer transmisiones masivas de datos y en interfaces de 100 megabits, entonces, esto hace bastantes años, pues estaban obteniendo 6, 8 megabits, no más. Entonces, para hacer el diagnóstico del problema, pues tuvimos que ver ahí los tiempos implicados. Lo primero fue hacer un ping al CERN, a la máquina con la que estaban haciendo el intercambio de ficheros, para ver de qué tiempos estábamos hablando, y nos salían 43 milisegundos, el tiempo de ida y vuelta. 43 milisegundos, si haces las cuentas, es un tiempo bastante razonable. Además, con la herramienta Traceroute se puede ver por partes ese tiempo. Y aquí podéis ver cada uno de los saltos. Veis que hay algunos saltos que consumen muy poco tiempo, porque en realidad se trata de máquinas que están todas una al lado de otras, en nuestra sala de máquinas, las 4 primeras de esta lista. ¿Vale? La quinta máquina ya no está en la sala de máquinas, está en Madrid. La sexta también está en Madrid,
la séptima está en Italia, concretamente en Milán, y la octava está ya en Ginebra, en el CERN, ¿vale? Entonces, como podéis apreciar, bueno, el traserrute nos da cada tiempo por triplicado. Para hacer una mínima estadística de los tiempos, pues hace cada prueba 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en realidad se han hecho 33 pruebas, ¿vale? 11 intentos, pero cada uno 3 veces. Y como podéis ver en el salto número 5, que es el primer salto a Madrid, pues da 6 milisegundos las 3 veces. En el salto número 7, que es el salto a Milán, pues 29 milisegundos las 3 veces. Y en el 8, que es el salto a Ginebra, 42 milisegundos las 3 veces. Realmente todos los números son idénticos, excepto por aquí que hay alguna mínima variación. Esto ya demuestra una cosa. Demuestra que si los tiempos son tan constantes, que no hay saturación. Porque cuando hay saturación, si tú quieres ir a Valencia y siempre tardas de aquí a Nuevo Centro 10 minutos, es porque nunca pillas tráfico. Porque si pillas tráfico, unas veces tardarás 12, otras 15, otras 40. ¿Vale? Si hay congestión, hay fluctuación. Si no hay fluctuación, es porque no hay nadie en las colas de los semáforos, en este caso en las interfaces de los routers. ¿Vale? O sea que eso ya da una pista, esa regularidad. ¿Vale? Y bueno, se puede además traducir estas diferencias de tiempo, sabiendo el trayecto que se sigue. En teoría, este sería el trayecto. Si fuéramos en línea recta de Valencia a Madrid, andaríamos 300 kilómetros. De la traserrute anterior se ve que el tiempo de ida y vuelta, el RTT, de aquí a Madrid son 5 milisegundos, que tomando en cuenta que eso es el trayecto en ambos sentidos, nos sale, y sabiendo la velocidad de la fibra óptica, nos sale que en fibra óptica la distancia de Valencia a Madrid son 500 kilómetros. Lo mismo que lo de Vinalesa, ¿vale? No han decidido ir en línea recta. Pero ya el colmo del asunto es de Madrid a Milán, que en vez de 1.200 kilómetros hay 2.200 kilómetros. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿vale? A saber por qué infraestructuras de fibra está yendo los datos de Madrid a Milán. Y por último, de Milán a Ginebra ya sí que es la leche. Pero ahí como están los Alpes de por medio, pues bueno. ¿Vale? Claro, esto diréis, bueno, ¿y cuál fue la solución? La solución la vemos en el curso de después del verano, ¿vale? Porque eso ya corresponde al nivel de transporte, nada menos, ¿vale? La solución de por qué el IFIC estaba teniendo bajos rendimientos, en realidad la solución la dio en su día Van Jacobson, estaba dada ya, ¿vale? Lo que pasa es que no estaba desarrollada aquí, pero estaba ya resuelto el problema, no era un problema nada raro además.